Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha bien? Yo me escucho con eco, pero está bien, ¿no? Me escucháis bien vosotros, ¿no? Bueno, pues la verdad que nos sentimos como en casa, con libertad. No lo digo por cumplir, no soy una persona que sea muy cumplido, pero es en realidad, ¿no? Pues yo me siento como en casa. Las mismas alabanzas, corazón, de agradar a Dios, ¿verdad? Y nada, yo me llamo Pedro, venimos de Toulouse, no de París. Igual es una profecía que vamos a ir a París, no sé quién ha dicho que viene de París, pero bueno, de momento, ha sido tú, ¿no? Bueno, venimos de la ciudad de Toulouse y estamos allí trabajando pues, como vosotros aquí. Vengo con mi señora esposa, que me acompaña a todos los sitios, la mujer que me aguanta siempre, me ayuda idónea. ¿Verdad? El otro día estaba leyendo un pensamiento de un hombre, dice que la ayuda idónea quiere decir buena influencia. Qué importante es, ¿no? Que los hombres de Dios, los cristianos, tengamos buena influencia, ¿no? De parte de nuestras mujeres, porque a veces lo necesitamos, ¿no? Y nada, ahí estamos trabajando, un equipo de chicos, un equipo de chicas también, otro matrimonio más con nosotros. Tenemos 3 rastros, estamos trabajando así, la parte de reto, una casa de acogida también. El tema de las drogas es complicado porque hay muchas ayudas y como está el sistema francés es un poco complicado. Pero bueno, tenemos una iglesia así como vosotros, más o menos como esta. Y estamos contentos porque estamos viendo que la fe se está extendiendo y que la obra de Dios está creciendo poco a poco. Y es lo que nos importa, lo que nos motiva, ¿no? Nos motiva que la gente que escucha la palabra pueda ver una reacción, ¿no? Y puedan recibir la salvación. Estaba escuchando ahora las alabanzas. ¿Cómo se llama el chico? La guitarra negra. Blanco, que me ha dicho que iban a cantar 3 canciones y sale, pero han cantado 2, me parece. Pero estaba cantando que los de nuestro lado son más que el adversario, ¿verdad? A veces hay muchos adversarios, muchas situaciones, pero en realidad los de nuestro lado son más que el adversario. ¿Os acordáis cuando vinieron los espías de reconocer la tierra de Canaán? Habían 10 que venían con un desánimo, nada más que veían los gigantes, nada más que veían los enemigos, nada más que veían los impedimentos. Y muchas veces somos así en la obra de Dios, ¿verdad? Vemos los impedimentos, vimos las cosas con unos ojos carnales, pero dice que Josué y Caleb vinieron con algo diferente, ¿no? Y vinieron con una confianza en Dios. Caleb tenía un espíritu diferente y Josué dice, mira, si el Señor ha dicho que Él nos va a entregar esa tierra, da igual lo que los enemigos, da igual la situación, porque el Señor lo ha dicho y lo que el Señor dice, su palabra siempre se cumple, ¿no? Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿no? Ahí no hay duda, siempre, lo que Dios dice siempre se cumple. Y no sé, estaba ahí, ahora estábamos cantando y me venía esto al corazón. Y también cuando Eliseo estaba con el siervo, con Giesi. ¿Qué es lo que estaba viendo el siervo? Estaba viendo la oposición, estaba viendo, pero Eliseo le dijo, ven para acá. Y dice que oró por él y dio carros de fuego, el ejército de Dios y el respaldo de Dios, ¿no? Y me venía eso, ¿no? Qué bueno es que los de nuestro lado son más que los adversarios. Y yo voy a hablar en esta mañana, voy a intentar desarrollar un pensamiento que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Voy a hablar del gozo del Señor en no importa qué situación, ¿no? Y me gustaría empezar en el libro de Jeremías, en el capítulo 15. Versículo 15. Jeremías fue un profeta mayor y fue un hombre que vivió en los días más oscuros del reino de Judá, y lo que Dios le encomendó no fue nada fácil. Él no fue a traer ánimo a la gente, no fue a decirles, venga chavales, vamos para adelante, que aquí la cosa... os vais a ser bendecidos. Dice que el Señor lo envió a profetizar juicio al pueblo de Israel porque estaba bien caído en la apostasía y necesitaban, ¿no?, una palabra de parte de Dios fuerte. Y él
Estuvo ahí predicando juicio, llevando adelante lo que Dios le encomendó, y a pesar de tener mucha gente a su alrededor, hubo momentos donde él se sintió solo, donde sus mismos hermanos estuvieron en contra de él, ¿no? Pero fue un hombre que fue fiel a Dios, a pesar de como digo, las adversidades y las situaciones que a todos los cristianos nos van a venir, ¿no? No hay una persona que ha nacido de nuevo y que Dios esté tratando con él que no vaya a vivir adversidades, ¿verdad? Y situaciones, porque el Señor nos trata a través de las aflicciones, ¿no? Y dice la palabra que las mismas pruebas y situaciones se cumplen en todo el mundo, en nuestros hermanos, ¿no? Entonces vamos a pasar por situaciones, pero al cristiano todo le viene bien, ¿verdad? Y las aflicciones y las situaciones siempre el Señor las usa para sus propósitos, ¿no? Las usa para perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros. Y como digo, este hombre vivió en un tiempo donde el mensaje no estaba siendo bien recibido, donde había mucha apatía en la gente, y muchas veces en la obra de Dios y en las situaciones donde vivimos, a veces nos pasa, ¿verdad? Estamos animados, por un lado, por lo que Cristo, ¿verdad?, ha hecho en nuestras vidas, como hablaba Juan antes, que Él ha tenido misericordia de nosotros cuando no éramos nada, cuando solamente pudimos ofrecer a Cristo miseria y basura y pecado. Él vino a darnos vida, vino en abundancia, y queremos mostrar esa misericordia a otras personas, pero a veces no vemos una respuesta, ¿verdad?, a la palabra, al mensaje. A veces uno puede llegar a desanimarse, ¿no?, de ver la apatía. ¿Esto te suena de que conmigo? ¿Lo dejamos? Se ha fundido la luz. Bueno, mal asunto, se ha fundido la luz. Bueno, y a veces nos encontramos oposiciones, ¿verdad? A veces enfermedades, situaciones que tenemos que enfrentar, como os digo, y a veces estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos. A veces tenemos familia, estamos con nuestras mujeres, con nuestros hijos, pero nos sentimos solos. Y hay batallas y situaciones que nosotros tenemos que vencer en el silencio y en la soledad con el Señor, ¿no? Y Él va a tratar con nuestras vidas, ¿no? Pero el cristiano, vivimos en la locura del Evangelio, ¿verdad? Locura para el mundo. Nosotros nos podemos gozar en las tribulaciones. Dice que los hombres, los antiguos de fe, dice que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, ¿verdad? A veces nosotros los bienes los agarramos y no nos los quita nadie. Venga, esto y lo otro, y nos gusta aferrarnos a esas cosas, pero dice la palabra que esta gente sufrieron con gozo el despojo de sus bienes porque tenían la mirada puesta en el galardón, estaban entendidos de la obra de Dios. Y esto es importante, ¿no? Saber hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas, ¿no? Hacia dónde estamos mirando y hacia dónde vamos, ¿no? Como cristianos. Tenemos que entender la obra de Dios, ¿no? Tenemos que entender, como nos hablaban antes, pues dónde Dios te ha puesto, dónde Dios te quiere usar, ¿no? Y lo que el Señor está poniendo a tu alcance, pero siempre por la mirada en Cristo. Cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, vamos a poder sufrir, como os digo, ¿no?, los despojos con gozo. Vamos a pasar por situaciones y vamos a pasar por situaciones con gozo, porque es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor no se limita a las situaciones. El gozo del Señor no se limita a que yo tengo un trabajo que me gusta, a que estoy con una persona que me siento bien, porque me cae bien, y es de mi misma... ¿cómo se dice esto? De mi misma... onda, no quiero decir porque no suena muy bien, pero que es afín a nosotros, ¿no? Gente que son afines a nosotros. Y a veces, pues eso, ¿no? Pues el Señor todo lo contrario, a veces nos pone a una persona que, como lo decían antes, ¿no?, que tenemos que buscar a Dios para amarla, considerarla y estar con ella. Y a veces tenemos trabajos donde no nos gusta, ¿verdad? Y pasamos por situaciones donde no nos gusta. Pero el gozo del Señor no se sujeta y no se limita a las situaciones. Eso es algo muy especial en la vida del cristiano. No tiene que ver con las situaciones, no tiene que ver con hacer lo que a mí me gusta o con que yo esté cómodo o no cómodo o a gusto o no a gusto. No tiene que ver con eso. El gozo del Señor tiene que ver con nuestra relación con Dios. Contra más cerca estamos del Señor, ¿verdad?, más podemos experimentar el gozo de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y Jesús habló a los discípulos y les dijo,
En el Evangelio de Juan, no hace falta que lo busquéis si lo queréis, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 11, dice: estas palabras os he hablado para que mi gozo esté cumplido en vosotros. Te pones a mirar atrás y ¿qué les había hablado? Que sin Cristo nada podemos hacer, ¿verdad? Si separados de Él nada podemos hacer, que Él es la vid, nosotros somos el pámpano, que hay un trato de Dios, que hay... Entonces, estas cosas Él le habló para que el gozo estuviera cumplido en ellos. Iba a haber la boda, iba a haber problemas, situaciones, pero la cercanía a Jesús les iba a dar gozo en la obra, ¿no? Como digo, ¿no? Y en cierta manera hay una locura en el Evangelio, ¿no? Las personas del mundo, viene una enfermedad y ya se acabó, ¿no? Todo. Viene un problema financiero, viene lo que sea y se acabó todo. Los cristianos no vivimos limitados ni sujetos a esas cosas, ¿verdad? A las cosas exteriores. Vivimos sujetos a la voluntad de Dios. Eso trae libertad a nuestras vidas, ¿verdad? Y esto es muy especial. Esto es muy especial. Ahora estaba leyendo ahí, estábamos hablando, estaba leyendo cuando Pablo y Silas los metieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Dice que los metieron en el sitio más profundo de la cárcel, ¿no? El sitio más profundo. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a cantar, empezaron a gozarse, ¿Cómo puede ser eso, no? Antiguamente no te metían en la cárcel y luego para matarte. Estaban exponiendo sus vidas por el Evangelio, pero empezaron a cantar, empezaron a gozarse, y el gozo que había en sus vidas era porque en el sitio más oscuro, en el sitio más profundo, estaban buscando a Dios y gozándose en el Señor, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hubo un mover de Dios, ¿no? Dice que todas las puertas se abrieron, dice la palabra, no unas cuantas. Todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se rompieron. No unas cuantas. Todas las cadenas se rompieron. Y yo tengo que aprender a gozarme en el Señor, ¿no? Pablo se lo decía a las iglesias: gozaos en el Señor. Da igual las situaciones que estemos viviendo, ¿no? A veces las pruebas, ¿no? El apóstol Santiago decía: tened por sumo gozo cuando estéis pasando por situaciones, por pruebas. Tened por sumo gozo, ¿no? Y vamos al libro de Jeremías, ¿no? No os he dicho antes, por favor, si me queréis acompañar en el versículo 15. Y esto es lo que en este tiempo Dios me habló, ¿no? Y me trajo un refresco a mi vida, trajo algo muy especial. Yo sé que era algo para mí, ¿no? Y como decía antes, Jeremías no estaba haciendo las cosas mal, todo lo contrario. Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios, predicando juicio, como digo, predicando la palabra de Dios, pero no había una respuesta alrededor suyo, había mucha opresión, mucha oposición, sus mismos hermanos, ¿no? Y le criticaban, pero él estaba, ¿no?, centrado, con la mirada puesta en el galardón y en aquello que el Señor le estaba encomendando. En el versículo 15 dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Dice: y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Fíjate, ¿no?, lo que Jeremías le está diciendo a Dios. Él se sentía solo, estaba viviendo en un momento difícil. En el versículo 19 el Señor le dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás con mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Fíjate qué palabras recibe Jeremías. ¡Qué ánimo! El Señor le dice a Jeremías que tiene que convertirse,
pero no tenía tanto que ver con pecado, no era la situación, que tenía que convertirse por la actitud que había en su corazón en ese momento, porque empezó a decirle a Dios: Señor, ¿qué hago aquí? Señor, estoy intentando hacer tu voluntad y no veo respuesta y veo que no, y se sintió de esa manera, ¿no? Pero el Señor le dijo: Jeremías, tienes que cambiar de actitud. Jeremías, si tú te conviertes, en el versículo 19, dice: yo te restauraré. Y a veces llevamos tiempo, ¿verdad?, en el Evangelio y llevamos ministerios hacia adelante, nuestras familias también, y sabemos muchas cosas de la palabra, pero necesitamos ser restaurados por Dios en áreas de nuestra vida, ¿verdad?, en entenderes, en doctrina, en cosas que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Y a Jeremías le dijo: mira, Jeremías, necesitas convertirte. Necesitas que tu vida dé un cambio, necesitas aceptar la situación que yo he puesto en tu vida, aceptar. Y si tú haces esto, yo te voy a restaurar. Y no solamente te voy a restaurar, sino que delante de mí estarás. Dime a mí, ¿qué deseo más grande hay para los cristianos que estar delante del Señor? ¿Verdad? ¿Qué deseamos los cristianos? ¿Trabajar solamente? ¿Venir a la iglesia los domingos? Estar delante del Señor, ¿verdad? Ver la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en el ministerio, ver que Él está con nosotros. Eso es lo que nos llena, ¿verdad? Estar delante del Señor. Pero Jeremías tenía que pasar por un proceso, por un convertirse realmente, por un arrepentirse de la actitud que él estaba teniendo, porque había queja en su corazón. Y no estaba viendo claro el propósito de Dios. Y el Señor le dice: no, bueno, pues si te conviertes, yo te voy a restaurar y delante de mí vas a estar. Dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo busqué en un diccionario lo que quiere decir vil, ¿no? La palabra vil, todos lo sabemos, pero por darle un poco más de, no sé, por tener un poco más de entendimiento en lo que es esta palabra. Y en un diccionario dice: lo vil, dice que es lo de escaso valor, lo despreciable, lo deshonroso, nuestras conductas a veces que tenemos, ¿verdad?, nuestras acciones que son despreciables, lo que no glorifica a Dios, lo que nos estorba, las intenciones deshonestas, comportamiento dañino al prójimo. No se está hablando de lo vil. No, y el Señor le dice: mira, Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil. Yo soy honesto como cristiano, y tú, yo sé que cristiano, que no eres honesto, que en nuestra vida no todo es precioso, ¿verdad? Había cosas viles, ¿no? Pero él tenía que entresacar lo que era precioso, que era Cristo, que era la parte de Dios, ¿no? El apóstol Pablo habla a los colosenses y les habla de un misterio, el misterio, que lo precioso es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Y Juan el Bautista entendió esto, que dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, ¿no? Yo sé que en el día a día, ¿no?, en este ejercicio de entresacar lo precioso de lo vil, ¿no?, el Señor nos va a bendecir. A veces nos acomodamos, nos acostumbramos a vivir con lo que es vil, con lo que no tiene valor, con lo que no glorifica a Cristo, pero el Señor no puede usarnos, el Señor no puede agradarse. Pues mira lo que pone aquí, dice que si entresacares lo precioso de lo vil, si esta es tu lucha como cristiano, ¿qué dice después? Serás como mi boca. Y a mí me daba un toque esto, ¿no? Decir, bueno, el Señor está diciendo, ¿no?, aquí, si esta es tu lucha, si realmente esta es tu lucha, tú vas a ser como mi boca. Yo te voy a usar. Porque estás limpiando tu corazón, estás luchando por morir a tu orgullo, a tus maneras, ¿verdad?, a las situaciones que no tienen valor. ¿Cuántas veces andamos detrás de situaciones que no tienen valor y perdemos el tiempo? Yo el otro día hablaba ahí con una pareja en Francia y
les estaba escuchando hablar y me quedaba triste porque veía, y son gente cristiana, veía que estaban perdiendo el tiempo porque las luchas y las situaciones eran con personas. Y si mi lucha como cristiano tiene que ver contigo, que eres un hermano, no estoy en la batalla de la fe, ¿verdad? No estamos en la verdadera lucha. Porque la palabra nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, ¿verdad? Es contra potestades, es contra... Entonces, pero muchas veces los cristianos perdemos el tiempo de las cosas, ¿no? Y a veces puedes pensar, no, bueno, pues esta situación me pasa porque fulanito me ha mandado aquí y aquí no, pues yo no estoy bien y aquí me ha pasado esto, porque me ha dicho lo otro, o por lo que sea, ¿no? Esa no es la lucha de los cristianos, ¿verdad? Aquí Dios le está diciendo a Jeremías, entresaca lo que es precioso de lo vil, ¿no? Y a mí me dio un toque personalmente, ¿no? Voy a poner mi parte, porque en mi vida hay cosas que son viles, que no tienen valor. Yo no sé la tuya, ¿no? Pero hay cosas que no tienen valor, ¿sabes? Hay cosas que no glorifican a Dios, pero sí hay algo muy especial, que es Cristo en nosotros, ¿no? Y hablaba de entresacar, ¿no? Como de dar paso, de dar lugar, como nos hablaba antes Juanjo, ¿no? Y de que Cristo cada vez se levante en nosotros y que la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Dice, serás como mi boca. Y luego dicen, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué le dijo eso? Porque el Señor sabía que la lucha que Jeremías tenía y lo que le había encomendado era una situación muy difícil. Porque Jeremías como hombre era un hombre lleno de debilidades, de incapacidades como nosotros, ¿verdad? Y había un peligro, ¿no? Cuando le dice esto, que había un peligro de que él se convirtiera a ellos, a la falta de fe, a la apostasía, al desánimo. Pero el Señor le dice, sé fuerte en mí y que ellos se conviertan al mensaje que tú llevas y a lo que tú tienes y no tú a ellos. Yo me di cuenta muchas veces, allí estamos también, como decía antes, trabajando como iglesia y tenemos contacto con muchos cristianos, gente, hemos conocido gente muy especial. Gente que nos ha ayudado mucho, pero vosotros sabéis también, verdad, aquí que hay gente muy rara en las iglesias también. Hay gente que viene con unas cosas, unas doctrinas y una liviandad y la gracia, ¿no? Como decían antes, ¿no? El Señor es gracia, es misericordioso, el Señor entiende mis debilidades, ¿no? Yo puedo estar en adulterio, puedo estar sin casarme, porque el Señor me entiende y el Señor no es eso. No es eso. Y si no estamos cerca de Dios, hay cosas que nos pueden influenciar a nosotros, ¿no? Que a nuestro espíritu pueden influenciarse. Mismo cosas de doctrina, ¿no? Y aquí el Señor le está diciendo a Jeremías que él no se convierta a lo que ellos tenían, sino todo lo contrario, que ellos podrían convertirse al mensaje, a la palabra que él llevaba hacia adelante. Y lo que más me gusta de esta situación es que el Señor le está diciendo que yo te voy a respaldar. Separados de mí, nada podemos hacer. A veces hay un engaño, ¿verdad?, de confiar en la carne, porque ya sabemos, muchos de nosotros conocemos la Biblia, ¿verdad? Sabemos hacer las cosas y tenemos confianza en la carne. A mí me pasa a veces, ¿verdad?, pues que ya sabes hacer las cosas, pero en realidad lo que tiene que ver con la obra de Dios, separados de Él, nada podemos hacer. Y Jesús dijo nada, no dijo, mira, podéis hacer nada que glorifique a Dios podemos hacer separados de Cristo, ¿verdad? Cuando Jesús habla a los discípulos y dice que les iba a enviar el Espíritu Santo, dice que Él me glorificará. Él, el Espíritu Santo en nosotros, a través de eso podremos dar gloria a Dios, ¿no? Separados de Él no podemos. Y en el versículo 16, este hombre halló lo que necesitaba. Dice, fueron allá tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿No? Jeremías
recibió gozo en la palabra de Dios. Recibió lo que necesitaba en el toque de Dios, en la palabra, lo que el Señor tenía para él. Y dice que se comió las palabras. El otro día estuve, porque hacía tiempo estuve en Portugal y me llevaron a un comedor que tiene ahí, no sé si Toñín se acuerda, que también vino, y nos dijeron, no, aquí damos de comer a gente y tal, y cuando fuimos allí vimos en el plato un Nuevo Testamento. La gente tiene que comer a la gente, y decía, no, para que lean antes de comer y tal, y bueno, nada, está bien. Pero Jeremías, cuando habla de que comió la palabra, habla de que tenía un deseo en su corazón, ¿no? Y recibió la palabra que él necesitaba en ese momento. Y yo estoy seguro que en esta convención, en este sitio, no es al azar lo que hacemos los cristianos, ¿verdad? El Señor tiene una palabra para ti, personalmente. Y el Señor quiere darnos a cada uno lo que necesitamos, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras motivaciones, Él conoce realmente lo que hay en nuestra vida, ¿verdad? Yo a veces hay cosas en mi vida, el otro día hablaba ahí en Francia, que ni mi mujer sabe. Y seguramente haya cosas en ella que yo tampoco sé. Pero el Señor sí sabe, ¿verdad? En el punto, en el momento, lo que hay en nuestro corazón. Y ahí es donde Él quiere tratar. Y es donde Él quiere hacer la obra. A veces nos confundimos y hablamos a la gente de no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de fornicar, tienes que dejar de... Pero si no hay una obra interior, ¿cómo hace eso? ¿Cómo? Es imposible. La obra de Dios es de dentro para afuera. Y cuando hay una realidad del Espíritu Santo dentro de nosotros, se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestros entenderes, en la misericordia, como decía Juanjo, en el amor al prójimo. Y ya no es algo forzado, ¿no? Ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, decía Pablo, ya no es algo, sí que es un mandato, es verdad, pero cuando la naturaleza de Dios está en ti, ya es algo que es natural, ¿verdad? Está en ti el imitar a Cristo. Y contra más cerca de Dios estás, más está en ti ser como Cristo, porque tenemos su naturaleza. Y Jeremías, en el encabezamiento, yo en la Biblia que tengo, antes del 15, que es la versión Reina Valera. Ay, te lo diga alguien en voz alta, por favor. Reina Valera. Jehová reanima a Jeremías. Jehová reanima a Jeremías. Y Jeremías era un profeta mayor, pero tuvo que ser reanimado. ¿Y cuántas veces nosotros, no? Tenemos que ser reanimados por Dios? Porque nos cansamos del ministerio. Porque a veces nos pasa como a Jeremías, estás ahí luchando, tal, te llevas decepciones, ves que no hay la respuesta que a ti te gustaría y necesitamos ser animados. Pero la verdad es que cuando el Señor nos anima y nos da su gozo, ya empezamos a ver las cosas de otra manera. Ya empezamos a ver como Caleb y Josué y decimos, vale, venga, no vamos a ver lo que... Vamos a poner la mirada en el galardón y las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Y me gustaba este encabezamiento, ¿no? Jehová reanima a Jeremías, ¿no? Y me gustaría que en estos días que vamos a estar aquí, pues que podamos ser reanimados, ¿no? Y renovados. Pero no te olvides que Jeremías fue reanimado por la palabra de Dios. Cuando somos reanimados con las cosas exteriores, con las cosas materiales, con las cosas no son duraderas, ¿verdad? A veces deseas estar, yo qué sé, en la iglesia, hacer esto, hacer lo otro, y cuando llegas a ellos, si no es de Dios, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos dura? 4 días. Pero cuando somos animados en nuestro interior, ¿verdad? Como que la obra de Dios cobra propósito en nosotros y podemos entender por qué y para qué estamos. Y aquí he apuntado, necesitamos
un toque del Espíritu que nos renueve, que nos inspire y que nos aclare el verdadero propósito en la obra de Dios. Y Jeremías, a través de la necesidad que él tuvo, le vino un hambre por la palabra, ¿sabes? Y pudo comerse la palabra. Con deseo, con gozo, Señor, esta es la alegría de mi corazón, voy a ir hacia adelante, voy a luchar y venga, voy a entresacar lo precioso de lo vil. Claro que hay muchas cosas que son viles, pero también hay muchas cosas que son preciosas en mi vida y es lo que nos hace especiales, ¿verdad?, para la gente. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo hablaba que tenemos este tesoro en nuestros cuerpos de barro. Débiles, no somos nada, pero dentro tenemos el tesoro. Y esto es lo que tiene que cobrar vida, el tesoro de Cristo. Es el Evangelio. Y cuando estamos en este ejercicio, en este mover, somos especiales para la gente, ¿verdad? Y podemos llevar a la gente, y a veces no nos damos ni cuenta, pero la gente ve a Cristo en nosotros y ve algo diferente. Ya no ven una religiosidad, ya no ven, ¿sabes? Ven a Jesús en nosotros, ¿no? Mismo la palabra habla de la importancia de mostrar a Cristo, ¿no? Dice, cuando vean a Cristo en vosotros, dice que glorificarán al Padre también. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que hay en nosotros es algo verdadero, es algo real, ¿no? Y eso es lo que perseguimos y lo que buscamos, ¿no? Jeremías fue un hombre llamado por Dios, lo sabemos, ¿no? Y el Señor no le llamó por sus capacidades, ¿verdad? No le llamó por su experiencia, porque era joven. No le llamó porque hubiera nada bueno en él. Le llamó porque ese era su propósito para con él. Y en Jeremías capítulo 1, si luego lo queréis buscar, porque no me quiero alargar mucho, dice que cuando el Señor le llamó a Jeremías, dijo, no, yo soy joven, yo no tengo palabra. Y dice que el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Le tocó la boca y dice, ahora sí que he puesto mis palabras en tu boca. Me gustaría ir al libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Y aquí está hablando de Jesús. Pero esto nos vale para nosotros. ¿Tenéis? Bueno, dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjate lo que está diciendo. Has amado la justicia, has amado lo que es correcto, lo que es de Dios, tiene valor en tu vida. Dice, pero también has aborrecido la maldad. Por tanto, el Señor te ungió con un óleo nuevo. Y, en realidad, la santidad, ¿no? El tener un corazón limpio, el estar rechazando lo que no es y buscando lo que es, produce gozo en nuestra vida. No, y habla de un manto de gozo, ¿no? Un óleo limpio. Los cristianos lo sabemos, ¿verdad? Cuando estamos con un corazón limpio, estamos cerca de Dios, tenemos gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero tiene que haber este ejercicio. No podemos amar lo que el Señor no ama, ¿sabes? Tenemos que amar lo que el Señor ama. Y cuando estamos, ya digo, en este ejercicio de aborrecer la maldad, ¿sabes? Que la maldad, aunque por nuestra naturaleza, que está, como te decía antes, que hay una inclinación al pecado, pero nuestro hombre nuevo tenemos que alimentarlo. Dice que nos lleva a aborrecer la maldad, a aborrecer los deberes de Dios. Queremos aborrecerlo en nuestra vida, queremos aborrecer el pecado. Y cuando el Señor ve nuestro corazón y ve que estamos aborreciendo el pecado porque queremos agradarle y estamos amando la justicia,
amando lo que es de Él, el Señor nos da un noble gozo a nuestras vidas y podemos gozarnos. Y no hay nada mejor que servir en la obra con gozo. Yo a veces veo personas allí donde yo estoy que a veces, vamos, a veces que parece que les cuesta la vida todo. Algunos de nosotros, a veces estamos en la obra y como que perdemos un poco el norte, ¿no? Y estamos, nos ve la gente, ¿no? Parece que somos del inserso, ¿no? Que no hay... ¿Sabes? Pero la persona que busca a Dios tiene gozo en su vida, ¿no? Y hace las cosas con gozo y con propósito, ¿no? Y me gusta mucho cuando Pablo, en el libro de los Hechos, puedes acompañarme, versículo... Yo cuando veo a gente mayor, ¿no? Hechos 20 y 17, yo cuando veo a gente mayor que los veo con brillo, con gozo, es que me encanta, ¿no? De ver que el gozo de Dios no se limita a que estés fuerte físicamente, a que estés sano, se limita a buscar a Dios, a la cerca del Señor. Y en el libro de los Hechos, Pablo se despide aquí, en el versículo, hemos dicho, 20 y 16. Pablo se despide ya de Mileto, se despide de ellos y les dice así: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Fíjate, ahora seguimos leyendo, pero Pablo ¿estaba animado o no estaba animado en ese momento? Dice que estaba enseñando por las casas, y que estaba enseñando a judíos, y que estaba enseñando a gentiles, y que estaba en el propósito de Dios, viviendo para el Evangelio, no del Evangelio. Repito, viviendo para el Evangelio, no del Evangelio. Y el Espíritu Santo le está diciendo: mira, Pablo, te van a encarcelar, te van a perseguir, vas a tener tribulaciones, vas a tener situaciones en tu vida. Pero en el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto de este día, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué guapo, ¿no? Pablo dice que le esperaban problemas, que le esperaban situaciones, pero que quería acabar el ministerio con gozo.
yo quiero acabar con gozo, yo quiero servir con gozo. Y a veces hay cosas que no me gustan, como me imagino que a ti también, ¿verdad? Y a veces tienes que lidiar con situaciones que no, pero quiero acabar con gozo, porque el gozo del Señor no se limita a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta, ¿no? ¿Verdad? Pablo sabía que le iba a pasar mal, pero quería acabar con gozo. ¿Sabes? Con el gozo del Señor Jesús. Él sabía que el gozo en su vida era estar cerca de Dios, ¿verdad? Estaba en la cárcel, preso, pero libre. ¿No? Preso, pero gozoso. Preso, pero animando, ¿no? Hay cartas que son escritas desde la cárcel. Es locura para el mundo. Si nos metieran en la cárcel a una persona que no es cristiana, ¿no? ¿Cómo está la gente en la cárcel? O te drogas mucho, estás en el limbo, o la gente está como dividida, está. Pero Pablo, lo que tenía en su corazón o su espíritu era más fuerte que los barrotes, que la cárcel, que las limitaciones humanas. Y aún tenía ánimo para poder edificar a la iglesia de Dios, ¿no? Y hay cosas donde veo ¿no? Pues podemos aprender la honestidad de los hombres de Dios. En el versículo 27 dice que no he oído anunciados todo el consejo de Dios. ¿Qué está diciendo? Que les habló toda la palabra de Dios. La Biblia nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? A veces podemos llegar a tener miedo, ¿no? En el sentido de no ser muy valientes a la hora de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque sabemos que, bueno, igual pensamos que la palabra va a herir, va a hacer daño a la gente, ¿no? Igual pensamos que si hablamos muy fuerte vamos a pasar de 100 a 5, ¿no? Vamos a quedar los 5 aquí cantando los carros del faraón. Pero sabemos que la bendición no viene de nuestra. Queremos predicar todo el consejo de Dios. Y lo que haya en nuestra vida sea un fruto de Dios, algo verdadero, ¿no? Y seamos muchos, seamos pocos, pero que la gente pueda recibir la palabra de Dios, ¿no? Porque sabemos que es lo que trae salvación, ¿no? Y es lo que trae conversiones, ¿no? El apóstol Pedro decía, hemos nacido de la palabra, hemos nacido de Cristo. El verbo de la palabra, hemos nacido. Es importante hablar todo el consejo de Dios. Y Pablo lo hablaba con gozo, no de cualquier manera. Y en el versículo, pues luego les dice, van a entrar lobos, rapaces, mismo en medio de nosotros se van a levantar gente que va a hablar cosas perversas y van a arrastrar gente. Pero me gusta en el 32 que dice que, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los certificados, ¿no? Y la palabra encomendar tiene que ver con poner algo en manos de alguien más poderoso, en manos de alguien más importante, ¿no? Y Pablo no les dice, no, os voy a mandar a Timoteo, ¿no? En este caso, en esta porción, voy a mandar a fulanito, a menganito, dice, os encomiendo a la palabra de Dios. ¿Dónde iban a estar más seguros? Dice, y esa misma palabra va a sobreedificar su iglesia, os va a dar herencia con los santificados, vais a estar en buenas manos porque yo os quiero, os amo, es lo que les estaba diciendo, ¿no? Os encomiendo la palabra de Dios. A mí esto me quebranta, ¿sabes? Porque Pablo dice que no conocía a nadie de la carne, ¿verdad? Las relaciones que él tenía no eran relaciones carnales. A nadie conozco según la carne. Hasta gente les amaba con un amor entrañable, con un amor del espíritu, ¿no? Y les da lo mejor, que era la palabra de Dios. Aquí lo tenéis todo muy acorde, tengo que acabar, Miguel. Ponían el chisme ese que me ha dado. Bueno, vamos al Salmo, capítulo 16, versículo 1. Aquí es un salmo de David. Y vamos a hablar un poco, ¿no? Hemos hablado de lo que produce gozo en nuestras vidas y vamos a hablar ahora de lo que nos roba el gozo. Ahora un poco más adelante. Vamos al Salmo 16,
versículo 11. Y aquí este hombre tenía las cosas muy claras, ¿no? Tenía claro de dónde venía la fuente, de dónde venía lo que él necesitaba. Y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, en tu presencia, plenitud de gozo. Qué guapo, ¿no? Hay una alabanza que dice: en el trabajo, en la oficina, en donde esté, te alabaré. ¿La comienza? Pues podemos entrar hoy en la presencia de Dios donde estemos. Y la presencia de Dios es lo que nos da la plenitud de gozo en nuestra vida. Si hoy hay personas aquí que no son cristianas, que aún no habéis tenido un encuentro con Jesús, yo te animo porque vas a poder experimentar algo en tu vida muy especial. Mismo el apóstol Pedro dice: ¿habéis conocido a Jesús? Dice, hay un amor inefable, ¿no? Un amor que no se puede explicar con palabras, le decía él. Dice, y le amamos sin haberle visto, y no entendemos muy bien, pero hay un gozo real en la vida de los cristianos, aquellos que conocen a Jesús, ¿no? Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No delicias a tu diestra ahora que estamos aquí. Ahora estamos muy bien, ¿no? ¿Qué pasa antes? No, estamos muy bien, estamos aquí, en la presencia de Dios. Estoy seguro que vamos a cantar, vamos a poner el corazón y el espíritu se va a mover. Pero yo el domingo, el domingo llegar allí y venga. Y los problemas, las situaciones, las cosas, como todo, ¿no? Cotidianos. Pero dice que delicias, hay la presencia de Dios siempre, para siempre. En la situación que estemos y donde estemos, hay delicias a su diestra. En el Salmo 51, por favor, si queréis. Cuando David pecó, el rey David, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y este hombre pues se dejó engañar. El pecado entró en su vida por lo que estamos hablando, porque empezó a tener confianza en la carne, ¿no? Que vayan los demás, que hagan los demás, que yo me quedo aquí en el palacio y me quedo aquí tranquilo, que luchen los demás, que yo confío en mi carne, yo soy. Y dice que miró en ese momento por la ventana y vio lo que no tenía que ver, y ahí entró el pecado en su vida. Y él no se dio cuenta en ese momento, pero luego sí se dio cuenta. Y si tú te fijas en la palabra de Dios, ¿qué fue lo que David más añoró y más le supo, le conmovió, le quebrantó, le empezó a valorar lo que había perdido? ¿Qué fue lo que más? Vamos a leerlo ahora. 51:12. Bueno, en el día ya está orando, ¿no? Y está arrepentido en este Salmo 51. Y dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Vuélveme el gozo de tu salvación. Eso fue lo que él quería con todo su corazón. Eso fue lo que él se dio cuenta. El pecado le había robado el gozo. Y qué cierto es que cuando estamos cerca de Dios, estamos en su salvación, hay gozo en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando somos engañados, hay situaciones que nos alejan de Dios, por pecado, por H, por B, ¿qué pasa? El gozo del Señor ya no está en nosotros. Y el primer enemigo del gozo es el pecado. Y el
diablo quiere robarte el gozo. Y es entonces, pues, como hablábamos antes, ya estamos allí, ya no vemos nada, no vemos propósito, ya los hermanos los vemos como si fueran, ¿sabes? Pensamos que estamos en la ciudad de Narnia, en vez de todo muy raro, porque perdemos el gozo, ¿no? Y David valoró, se acordó, ¿sabes? Se acordó de los momentos de gozo que tuvo la presencia del Señor. En el monte, ¿no? En la montaña, estos salmos tan preciosos, estas alabanzas tan bonitas, que un corazón limpio, rendido, que deseaba a Dios. Él sabía lo que era el gozo del Señor. Y él sabía que el estar en la presencia del Señor era lo que producía gozo en su vida. A veces mucho en reto, yo no sé si aquí se habla, pero muchas veces decimos, este tiene un gozo patatero, ¿lo habéis escuchado? Este gozo no, cuando ya no hay gozo, pero en realidad el gozo del Señor, el que es verdadero, no se limita. No se limita, no hay nada que pueda detener el gozo en nuestra vida. Ayer fuimos a visitar ayer, como estuvimos viendo a Rufo y el hombre, la verdad que salimos de allí. Está enfermo, clínicamente el hombre está enfermo, pero yo le vi con un gozo, con un entender y una vez más, es que el gozo del Señor, ¿no? Como decía Nehemías, es que es nuestra fortaleza el gozo del Señor, ¿no? Y yo quiero vivir con gozo la obra de Dios, yo quiero acabar con gozo la obra de Dios, servir con gozo, ¿sabes? Con propósito entendido de para quién y por qué hacemos las cosas, ¿no? A veces esperamos recibir del hombre lo que solamente Dios no puede dar. ¿Verdad? A veces pensamos que, o la iglesia, ¿no? Si yo estuviera haciendo esto, si yo estuviera en el púlpito, si yo estuviera aquí, si yo estuviera allá, pero hay cosas que solamente el Señor te puede dar. Y precisamente lo que necesitamos solamente el Señor no lo puede dar. Y como digo, pues Jeremías tuvo que ser no animado, reanimado, ¿no? Renovado por su palabra. Estamos acabando. No vamos a leerlo, pero en Hechos 13:52, y luego de leer, dice que los discípulos estaban siendo perseguidos, pero estaban llenos del Espíritu y llenos de gozo. También, ¿no? En la persecución, los discípulos estaban con gozo, llevando la palabra de Dios hacia adelante. Salmo 119, 111. Dice vamos a leer el 109. Dice, mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, ¿cuándo? Tus testimonios, tu palabra. Dice el salmista, quedan el gozo. Qué bueno es, como Jeremías, el gozo de nuestro corazón, de nuestra vida viene la palabra de Dios. ¿Sabes? Si estamos sirviendo de todo corazón, no nos importa dónde. ¿Sabes? Si nos da igual con quién estemos, queremos su palabra, ¿verdad? Y que su palabra siga hablando, y que su palabra siga enseñándonos, ¿no? Y, como digo, no, a veces necesitamos este toque del Espíritu Santo, ¿no?
te da una palabra, te levanta, te anima. Yo me acuerdo, ahora me estaba acordando antes cuando había un chico en Francia que le entró un espíritu de locura o algo raro, se quedó loco. Pero loco, depresiones, y el chaval es cristiano. Y dijimos, bueno, vamos a llevarte al médico, pues no... Estamos en la consulta del médico y estamos sentados en la sala de espera y me dijo, vámonos que el Señor me ha hablado. Y salimos de allí y fue liberado, ya nunca más. Y yo me quedé y digo, estaba loco, te lo digo yo porque estaba de psiquiátrico. O sea, tenía un toque de esto rarísimo. Y en la consulta, sentados, el Señor le habló a su espíritu y salió de allí y ya nunca más volvió a tener depresiones, nunca más volvió a tener este espíritu de locura. Gloria a Dios. Pero porque el Señor le habló. Que sea hoy, desea en estos días, el Señor te haga así. Estamos muchos, pero ante el Señor estamos solos. También. El rey David dijo que en lo secreto y en lo íntimo el Señor le había hecho comprender sabiduría. Entonces, que podamos ponernos delante de Dios y podamos ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros en estos días, ¿no? Porque no es casualidad que estemos aquí. Ninguno de los que estamos aquí. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, estás aquí porque estamos los que tenemos que estar. El Señor tiene algo para ti. No, yo te animo mucho que busques esa parte. Ya no voy a ser más pesado, voy a ver un versículo más y lo dejamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Bueno, estamos en el 1 hasta el 4. Bueno, leemos el 4 y luego leemos el 1. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora vamos a ver qué cosas hablaba, ¿no? De qué cosas había escrito el apóstol Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas son las cosas por las cuales... Estas son las cosas por las cuales Juan escribe. Y dice, nuestra comunión es verdadera. Con el Padre y con el Hijo. Y podemos tener muchas imperfecciones, muchas debilidades, muchos problemas, pero la comunión de los cristianos es verdadera con el Padre. Esto produce gozo en nuestra vida, la comunión con Dios. A ver, yo te digo, el otro día fuimos a ver a Alex, yo soy de ahí animado y con gozo, y me ha pasado muchas veces, pero yo sé que una palabra de Dios lo cambia todo. Una palabra de Dios. Yo me acuerdo un día, y con esto acabo ya, yo me acuerdo un día que fuimos a hacer un viaje a Bélgica y a... ¿Cómo se llama esto? Holanda, estuvimos en Holanda. En Bélgica, cuando llegamos a la frontera de Holanda, estuvimos en Amberes, ahí en Bélgica, y tuvimos un viaje, un desastre. Bueno, si os cuento, estuvimos ahí dando folletos, fuimos con la caravana, nos echaron un spray, nos robaron, bueno, un desastre. Se robaron a todos menos a mí, porque yo me guardé la cartera debajo del colchón y, pues bueno, había gente que estaba robando, nos echaron por el conducto de la calefacción, un spray y nos durmieron, nos quedamos dormidos. Y yo me di cuenta que a las 6 de la mañana siempre nos levantábamos y orábamos con la guitarra, pero cuando me desperté y él relevantó y media dijo,
y todos teníamos la misma visión, ¿no? De que alguien había entrado por la noche. Claro, se habían dormido, ¿no? A uno le robaron el MP3, a otro tal, a otro fuimos a la policía, no sabíamos hablar. Bueno, teníamos un viaje de esto. Pero viniendo, yo venía un poco desanimado, ¿no? Venía un poco, y Dios me dio una palabra. Y yo sé que fue una palabra de Dios porque la he visto cumplida luego, ¿no? He visto... Sé que cuando Dios te habla lo sabes, ¿verdad? Cuando Dios trae algo a tu espíritu, tú lo sabes, no tienes dudas. ¿No? El Señor te habla, sabes que es para ti, sabes que es para la situación que estás viviendo, tú lo sabes, ¿no? Igual no lo puedes explicar muy bien, tú sabes que es el Señor el que te habla. Y me vino, y bueno, Dios me habló de esta parte que viene en Romanos, ¿no? Que dice que, decía el apóstol Pablo, que el Señor llama a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Y hay crecimiento que de Dios, no decir, bueno, no hay nada, hay mucha incapacidad, somos una banda, porque digo, esto está, la cosa está aquí, que vamos, está... Pero el Señor me habló y me dijo, mira, yo llamo a las cosas que no son como si fueran. Entonces, lo que ahora no hay va a ser por el poder de mi palabra. Y tú te pones a pensar, y Señor, ¿cómo creó los cielos y la tierra? Hágase, fue hecho. ¿No? Y yo, de verdad, recibí esta palabra, ¿no? El Señor llama lo que no es. Y si el Señor lo llama, en la versión francesa dice que el Señor trae a la existencia lo que no existe. O sea, lo que no vemos ahora, igual estás, yo qué sé, pues, está pasando un tiempo muy difícil y ahora no ves nada, o lo que no existe ahora, el Señor lo puede llamar a la existencia y puede ser una realidad. Entonces busquemos su palabra y que en estos días el Señor nos hable. Yo vengo con necesidad también, venía muy contento, la verdad que cuando me llamó Miguel, bueno, casi venimos un mes antes. Digo que de la fecha, casi saco los billetes. Dije a Miguel, el lunes estamos ahí, me dice, pues es el mes que viene. Digo, pero veníamos contentos, ¿no? De venir, de ver la obra aquí también, de aprender de vosotros, de poder estar con los hermanos. Y nada, que el Señor nos ayude, ¿no? En estos días. Pues gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Señor, tenemos necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, lo profundo de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros objetivos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú ves lo que nadie ve, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, y que nos reanimes, Señor, que nos renueves en estos días, Señor, que nos puedas hablar. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda tocar, Señor. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu Santo se pueda mover, Señor, y que más personas puedan nacer de nuevo, Señor. Por favor, y puedan entrar en el gozo tuyo, Señor. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Sí, es Cristo Dios. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Dios, y a pesar a veces de nuestras miserias, de nuestras cosas, de lo que hay en nosotros, Señor, nuestro deseo es agradarte a ti, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a entresacar, Señor, a desechar lo que es vil, Señor, lo que no tiene valor, lo que no te glorifica a ti, Señor. Y que se pueda ver lo precioso que eres tú. Sí, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos a amar tu justicia, Señor, y a aborrecer la maldad. Por favor, ayúdanos, Dios. Por favor, Señor, danos este toque, Señor, de aborrecer lo que tú aborreces, Señor, y de amar lo que tú amas, Señor. Por favor. En el nombre de Jesús. Estamos de ti. Muéstralo. Amar a los que te bendigan. Amar a los que no nos aman.